¿Crees que marzo es solo para quitar 4 malas hierbas y esperar a que llegue el buen tiempo? Piénsalo de nuevo. Lo que hagas o dejes de hacer, en las próximas 4 semanas decidirá si tu huerto en 2026 será un paraíso de abundancia o un desierto de decepciones. Hoy te traigo el checklist definitivo, el paso a paso detallado sobre qué hacer en tu huerto en marzo. Y te aseguro que cada punto es crucial. Quédate hasta el final, porque te revelaré el error número 1, ese que casi todos cometen y que puede arruinar toda tu cosecha de verano antes de que siquiera empiece. Antes de empezar, dime en los comentarios, ¿eres de los que planifican el huerto en marzo o de los que improvisan sobre la marcha? ¡Vamos a ello! Antes de coger la pala, entendamos por qué marzo es tan especial. Este mes es la bisagra del año en el huerto. Es el puente entre el letargo del invierno y la explosión de vida de la primavera. La tierra empieza a calentarse, los días se alargan y las plantas despiertan. Pero cuidado, marzo también es un mes traicionero, lleno de contrastes. Podemos tener días casi veraniegos seguidos de noches con heladas mortales. Por eso, nuestro papel no es el de lanzarnos a plantar sin control, sino el de ser directores de orquesta. Debemos preparar el escenario, afinar los instrumentos, que son la tierra y las herramientas, y dar la señal de entrada a cada cultivo en el momento justo. Ignorar esta fase de preparación es como construir una casa sin cimientos. Puede que parezca que avanzas, pero tarde o temprano, todo se vendrá abajo. Así que vamos a construir esos cimientos sólidos. El primer paso, ineludible, es finalizar la gran limpieza de invierno. Sé que puede dar pereza, pero es absolutamente vital. Tenemos que recorrer cada rincón de nuestro huerto y retirar todos los restos vegetales del año anterior. Hojas secas, ramas caídas por el viento, restos de cultivos que no quitamos en su momento. ¿Por qué es tan importante? Porque estos restos son el hotel de 5 estrellas para plagas y enfermedades, hongos, esporas, huevos de insectos. Todos ellos han pasado el invierno cómodamente instalados, esperando el calor para atacar tus nuevas y tiernas plantas. Al retirar todo este material, estamos realizando la primera gran desinfección de la temporada. No se trata solo de estética, es una medida fitosanitaria de primer orden. Además, al despejar el terreno, permitimos que el sol de marzo caliente la superficie del suelo de manera uniforme, lo que acelerará el despertar de la vida microbiana beneficiosa. Así que coge el rastrillo, los guantes y una carretilla. Todo lo que esté sano y no muestre signos de enfermedad, como manchas o moho, puedes llevarlo a la compostera. Lo que parezca sospechoso, mejor deséchalo para evitar contaminar tu futuro compost. Con el terreno ya despejado, llega el momento de actuar como un detective del suelo. No puedes empezar a plantar sin saber en qué condiciones está tu tierra. El paso 2 es el análisis y la mejora del suelo. No necesitas un laboratorio carísimo. Hay pruebas caseras muy sencillas. Por ejemplo, la prueba del bote. Coge tierra de varias zonas del huerto, métela en un bote de cristal con agua, agita fuerte y déjala reposar un día. Verás cómo se separan las capas. La arena abajo, luego el limo, y arriba la arcilla. Esto te dará una idea de su textura. ¿Es muy arcilloso y se encharca? ¿O es muy arenoso y no retiene nada de agua? También es un buen momento para medir el pH con un kit sencillo que venden en cualquier centro de jardinería. Saber si tu suelo es ácido, neutro o alcalino es clave, porque cada hortaliza tiene sus preferencias. Con este diagnóstico en mano, podemos empezar a recetar las medicinas. Si es muy arcilloso, añadiremos arena de río y materia orgánica para mejorar el drenaje. Si es muy arenoso, la solución es la misma: mucha materia orgánica, como compost o humus de lombriz, para que actúe como una esponja reteniendo agua y nutrientes. Este es el momento de corregir los desequilibrios y crear la cuna perfecta para nuestras futuras plantas. No te saltes este paso.
Una vez que conocemos nuestro suelo, es el momento de alimentarlo. El tercer punto de nuestro checklist es el abonado de fondo. Imagina que vas a correr una maratón. No te bastaría con beber agua durante la carrera, ¿verdad? Necesitarías una buena carga de hidratos los días previos. Pues con el suelo pasa lo mismo. Las plantas que crecerán en los próximos meses van a necesitar una despensa llena de nutrientes para desarrollarse fuertes y sanas. El abonado de fondo consiste en incorporar al suelo una buena cantidad de materia orgánica de liberación lenta. El rey indiscutible es el compost bien maduro. Un compost que ya no huela, que tenga un color oscuro y una textura suelta. También es excelente el estiércol de caballo, vaca u oveja, pero, ojo, siempre bien curado, nunca fresco, ya que podría quemar las raíces de las plantas. La cantidad a añadir depende de la pobreza de tu suelo, pero una capa de unos 3 a 5 centímetros extendida por toda la superficie y luego ligeramente incorporada suele ser una buena medida. Este abono no solo aporta nutrientes, sino que mejora la estructura del suelo, favorece la vida de los microorganismos beneficiosos y aumenta la capacidad de retención de agua. Es la mejor inversión que puedes hacer en tu huerto en todo el año. Con el suelo limpio y abonado, llega el momento de prepararlo físicamente. El cuarto paso es labrar o airear la tierra. Aquí hay un debate interesante entre los horticultores. La labranza tradicional, esa que consiste en voltear la tierra con una pala o una motoazada, tiene sus ventajas. Airea el suelo en profundidad, ayuda a mezclar el abono y saca a la superficie larvas de insectos para que los pájaros se den un festín. Sin embargo, también tiene sus contras. Puede romper la estructura del suelo, dañar a las lombrices y otros seres beneficiosos, y provocar la pérdida de materia orgánica y humedad. Por eso, cada vez más gente opta por una alternativa más suave, especialmente en huertos ecológicos. Se trata de usar una horca de doble mango o una laya. Con estas herramientas no se voltea la tierra, sino que simplemente se clavan y se mueve la herramienta hacia adelante y hacia atrás. Esto descompacta el suelo en profundidad, permite que el aire y el agua penetren, pero respeta las diferentes capas y la vida que hay en ellas. La elección depende de tu tipo de suelo y de tu filosofía. Si tienes un suelo muy arcilloso y compactado que nunca has trabajado, quizás una primera labranza ligera sea necesaria. Si ya tienes un suelo establecido, la aireación sin volteo es, sin duda, una opción más respetuosa y sostenible. Sea cual sea tu método, el objetivo es el mismo: conseguir un lecho de siembra suelto y esponjoso. Ahora que la tierra está casi lista, debemos usar la cabeza antes de seguir con las manos. El quinto paso es uno de los más estratégicos: la planificación de la rotación de cultivos. No puedes plantar lo mismo en el mismo sitio año tras año. Hacerlo es comprar un boleto de lotería para el agotamiento del suelo y la proliferación de plagas y enfermedades específicas de esa familia de plantas. Por eso, coge papel y lápiz o abre una hoja de cálculo y dibuja un mapa de tu huerto. Divide el espacio en 4 o 5 zonas. Ahora, piensa en lo que plantaste el año pasado en cada zona. La regla de oro es no repetir una familia de plantas en la misma zona durante al menos 3 o 4 años. Por ejemplo, donde el año pasado tuviste tomates, pimientos o patatas, que son solanáceas, este año puedes poner leguminosas como judías o guisantes, que fijan nitrógeno en el suelo. Donde tuviste lechugas, compuestas, puedes poner coles o brócolis, brasicáceas. Planificar esta rotación te ayudará a mantener un suelo equilibrado y a romper el ciclo de las plagas. Además, te permite asociar cultivos que se benefician mutuamente. Por ejemplo, plantar albahaca cerca de los tomates para repeler insectos. Dedicar un par de horas a esta planificación en marzo te ahorrará innumerables dolores de cabeza durante todo el verano. Dejemos la tierra por un momento y centrémonos en nuestros ayudantes. El sexto paso es la revisión y mantenimiento de las herramientas. Un buen hortelano es tan bueno como las herramientas que utiliza.
De nada sirve tener la mejor tierra si tu pala está oxidada o tus tijeras de podar no cortan. Este es el momento perfecto para sacar todo tu arsenal y ponerlo a punto. Empieza por una buena limpieza. Elimina toda la tierra y el óxido con un cepillo de alambre y agua. Una vez limpias y secas, es hora de afilar. Unas tijeras de podar, una hoz, o incluso el borde de una azada bien afilados hacen el trabajo mucho más fácil y, lo más importante, realizan cortes limpios en las plantas, lo que previene la entrada de enfermedades. Puedes usar una piedra de afilar o una lima. Después del afilado, aplica una fina capa de aceite, como el de linaza, en las partes metálicas para protegerlas del óxido, y en los mangos de madera para nutrirlos y evitar que se astillen. Revisa también que los mangos estén bien sujetos y no se muevan. Hacer este mantenimiento ahora te asegurará tener unas herramientas fiables y seguras para toda la temporada. Es un trabajo que a menudo se pospone, pero que marca una gran diferencia en la eficiencia y el disfrute del trabajo en el huerto. Con las herramientas listas, vamos a por el tesoro más preciado de un hortelano: las semillas. El séptimo paso es organizar nuestro inventario de semillas. Muchos de nosotros tenemos la costumbre de guardar los sobres de semillas que nos sobran de un año para otro. Y eso está muy bien. Pero antes de lanzarnos a sembrar, debemos asegurarnos de que esas semillas siguen siendo viables. Cada tipo de semilla tiene una longevidad diferente. Las de cebolla o perejil pierden su poder de germinación muy rápido, en 1 o 2 años. Otras, como las de tomate o pepino, pueden durar 5 años o más. Revisa todos tus sobres y fíjate en la fecha de envasado o caducidad. Si tienes dudas sobre un lote de semillas, puedes hacer una sencilla prueba de germinación. Coge 10 semillas de ese lote. Ponlas sobre un papel de cocina húmedo dentro de una bolsa de plástico cerrada y déjala en un lugar cálido. En unos días, comprueba cuántas han germinado. Si germinan 7 de 10, tienes un 70% de viabilidad, lo cual está bastante bien. Si germinan menos de 5, quizás sea mejor comprar semillas nuevas. Organiza tus semillas por fecha y por tipo de hortaliza. Haz una lista de lo que tienes y lo que necesitas comprar. Esto evitará que siembres semillas que nunca nacerán y te permitirá planificar tus compras de forma inteligente, sin duplicados ni olvidos. Llegó uno de los momentos más emocionantes de marzo. El octavo paso es el inicio de los semilleros protegidos. Hay muchas hortalizas de verano como los tomates, pimientos, berenjenas, calabacines o pepinos, que necesitan mucho calor para germinar y crecer. Si las sembramos directamente en el huerto en marzo, lo más probable es que las semillas se pudran por el frío, o que las pequeñas plántulas mueran en una helada tardía. Por eso, les damos una ventaja empezando su vida en un semillero protegido, dentro de casa, en un invernadero o en un mini invernadero en el balcón. Puedes usar bandejas de alvéolos, macetas pequeñas, yogures reciclados o incluso cartones de huevos. Lo importante es que tengan un buen drenaje. Utiliza un sustrato específico para semilleros, que es ligero, aireado y libre de patógenos. Siembra 2 o 3 semillas por alvéolo, a una profundidad que sea aproximadamente el doble de su tamaño. Riégalas con cuidado, con un pulverizador para no moverlas, y manténlas en un lugar cálido y con mucha luz. Una ventana orientada al sur es ideal. Cubrir el semillero con un plástico transparente o una tapa ayudará a mantener la humedad y el calor, creando un efecto invernadero. Este pequeño vivero casero te permitirá tener unas plantas fuertes y sanas, listas para ser trasplantadas al huerto cuando el riesgo de heladas haya pasado, allá por abril o mayo. Mientras nuestros semilleros de verano crecen calentitos en el interior, hay otros cultivos que no le temen al frío. De hecho, lo prefieren. El noveno paso es la siembra directa de cultivos resistentes.
Marzo es el mes ideal para sembrar directamente en la tierra del huerto aquellas hortalizas que aguantan bien las bajas temperaturas e incluso se benefician de ellas para germinar. Hablamos de los guisantes, las habas, las espinacas, las acelgas, los rabanitos, las zanahorias y las lechugas de variedades más rústicas. Estos cultivos no necesitan el paso previo por el semillero. Prepara bien el surco o el bancal, asegurándote de que la tierra esté suelta y sin terrones. Sigue las indicaciones del sobre de semillas en cuanto a la profundidad y la distancia de siembra. Por ejemplo, los guisantes y las habas se siembran en surcos de unos 4 o 5 centímetros de profundidad. Las semillas más pequeñas, como las de zanahoria o lechuga, se siembran de forma más superficial y luego se cubren con una finísima capa de sustrato o compost. Después de sembrar, da un riego suave, preferiblemente con una regadera con florón, para no desenterrar las semillas. Estas primeras siembras directas son las que nos darán las primeras cosechas de la primavera, y ver esos primeros brotes verdes asomando en la tierra fría es una de las mayores satisfacciones del hortelano. Para optimizar el espacio y mejorar las condiciones de cultivo, especialmente si nuestro suelo no es el ideal, una opción fantástica es trabajar con bancales. El 10º paso es la preparación de bancales elevados. Un bancal elevado es, básicamente, una cama de cultivo contenida por un marco, que puede ser de madera, ladrillos, piedras o metal, y que se rellena con una buena mezcla de tierra y compost. ¿Qué ventajas tienen? Muchísimas. Primero, el drenaje es muy superior, algo crucial en zonas lluviosas o con suelos arcillosos. Segundo, la tierra dentro del bancal se calienta antes en primavera, lo que nos permite adelantar un poco las siembras. Tercero, al no pisar nunca la tierra de cultivo, esta se mantiene siempre suelta y aireada, sin compactarse. Y cuarto, son mucho más cómodos para trabajar, ya que nos tenemos que agachar menos. Marzo es el mes perfecto para construir nuevos bancales o para poner a punto los que ya tenemos. Si vas a construir uno nuevo, asegúrate de que el ancho no sea superior a 1,20 m, para que puedas llegar cómodamente al centro desde ambos lados. Antes de rellenarlo, puedes poner una capa de cartón en el fondo para evitar que crezcan malas hierbas desde abajo. Rellénalo con una mezcla rica en materia orgánica y ya tendrás la suite de lujo lista para tus hortalizas. Con las siembras en marcha y el calor a la vuelta de la esquina, debemos pensar en el elemento más vital de todos: el agua. El 11º paso es la instalación o revisión del sistema de riego. Puede que en marzo las lluvias todavía nos ayuden, pero no podemos confiarnos. Pronto llegará el calor y nuestras plantas necesitarán un suministro de agua constante y eficiente. Si ya tienes un sistema de riego por goteo, ahora es el momento de desplegarlo y hacer una revisión a fondo. Abre el grifo y recorre todas las líneas. Busca posibles fugas, roturas causadas por el frío del invierno o goteros obstruidos por la cal o la suciedad. Límpialos o sustitúyelos si es necesario. Comprueba que la presión es la adecuada y que todos los puntos del huerto reciben agua de manera uniforme. Si no tienes un sistema de riego y estás pensando en instalar uno, el riego por goteo es, sin duda, la opción más eficiente. Ahorra muchísima agua en comparación con el riego por manguera, ya que la aplica directamente en la base de la planta, y además evita mojar las hojas, lo que ayuda a prevenir la aparición de enfermedades fúngicas como el oidio o el mildiu. Planificar e instalar el sistema de riego en marzo, antes de que las plantas crezcan y lo cubran todo, es una tarea inteligente que te ahorrará mucho trabajo y te dará tranquilidad durante los meses más secos y calurosos del año. Marzo nos ofrece una de las últimas oportunidades para una tarea crucial en la salud y productividad de nuestros árboles. El 12º paso es la poda de árboles frutales. Nos referimos principalmente a los de pepita, como manzanos y perales, y a los de hueso, como ciruelos o cerezos, aunque con estos últimos hay que ser más cuidadosos.
La poda en esta época, justo antes de que el árbol despierte de su letargo invernal y empiece a mover la savia con fuerza, tiene varios objetivos. Primero, darle forma al árbol, creando una estructura abierta que permita que la luz y el aire lleguen a todas las partes de la copa. Esto es fundamental para una buena maduración de la fruta y para prevenir enfermedades. Segundo, eliminar ramas muertas, dañadas, enfermas o que se crucen y rocen entre sí. Y tercero, equilibrar la producción. Aclarando algunas ramas, conseguimos que el árbol concentre su energía en producir menos frutos, pero de mayor tamaño y calidad. Utiliza siempre herramientas de poda bien afiladas y desinfectadas con alcohol para no transmitir enfermedades de un árbol a otro. Realiza cortes limpios y en bisel, justo por encima de una yema que mire hacia el exterior. No tengas miedo a podar, pero tampoco te pases. Una buena poda es un arte que se aprende con la observación y la práctica. Justo después de la poda, y aprovechando que los árboles frutales todavía no han brotado, tenemos una ventana de oportunidad para protegerlos. El 13º paso consiste en aplicar tratamientos preventivos de invierno. Estos tratamientos son una especie de vacuna para nuestros árboles. Su objetivo es eliminar las formas hibernantes de muchas plagas y enfermedades que se refugian en la corteza, en las grietas y alrededor de las yemas. El producto más común y efectivo en la agricultura ecológica es el llamado aceite de invierno o aceite de parafina. Este aceite, al pulverizarlo sobre el árbol, crea una fina película que asfixia los huevos de pulgones, ácaros y cochinillas, impidiendo que eclosionen en primavera. A menudo, este aceite se combina con un compuesto de cobre, como el oxicloruro de cobre o el caldo bordelés, que es un potente fungicida. Esta mezcla combate las esporas de hongos que causan enfermedades como la abolladura del melocotonero, el cribado o la monilia. Es muy importante aplicar este tratamiento en un día seco, sin viento y sin previsión de lluvia en las siguientes 24 horas, para que el producto se fije bien. Asegúrate de mojar completamente todas las ramas y el tronco. Este gesto preventivo te ahorrará tener que usar tratamientos más agresivos cuando la plaga o la enfermedad ya esté instalada. Con el aumento de las temperaturas y la luz, no solo nuestras plantas deseadas despiertan, también lo hacen sus competidoras. El 14º paso es el control de las primeras malas hierbas. Estas plantas adventicias, como se las conoce técnicamente, son increíblemente eficientes. Germinan rápido y crecen con vigor, compitiendo con nuestros cultivos por el agua, los nutrientes, la luz y el espacio. Si no las controlamos desde el principio, pueden llegar a ahogar nuestras pequeñas plántulas. En marzo, cuando aún son pequeñas y sus raíces son débiles, es el momento más fácil para eliminarlas. Una escarda manual con una azada o un simple arranque con la mano después de una lluvia, cuando la tierra está húmeda, es muy efectivo. Sin embargo, la mejor estrategia es la prevención. Y para eso, nuestro mejor aliado es el acolchado o mulching. Consiste en cubrir la superficie del suelo alrededor de nuestras plantas con una capa de material orgánico, como paja, hojas secas, recortes de césped o corteza de pino. Esta capa bloquea la luz del sol, impidiendo que la mayoría de las semillas de malas hierbas puedan germinar. Además, el acolchado tiene otros beneficios fantásticos. Conserva la humedad del suelo, regula su temperatura y, al descomponerse, aporta materia orgánica. Empezar a acolchar en marzo es una de las mejores decisiones que puedes tomar. Marzo es el mes de la patata. El 15º paso en nuestra lista es la plantación de las patatas tempranas y de media estación. Este tubérculo es uno de los cultivos más agradecidos y productivos del huerto. Para plantarlas, necesitamos patatas de siembra, que son tubérculos certificados libres de virus. Unas semanas antes de la plantación, es una buena práctica poner estas patatas en un lugar con luz indirecta y fresco, para que empiecen a grelar, es decir,
a desarrollar pequeños brotes verdes y robustos. Esto acelera su crecimiento una vez en la tierra. Si las patatas son grandes, puedes cortarlas en trozos, asegurándote de que cada trozo tenga al menos 2 o 3 de estos brotes. Deja que los cortes se sequen y cicatricen durante un par de días para evitar que se pudran. La plantación es sencilla. Se abren surcos de unos 10 o 15 centímetros de profundidad. Se colocan los trozos de patata con los brotes hacia arriba, a una distancia de unos 30 o 40 centímetros entre ellos, y se cubren con tierra. A medida que la planta crezca, tendremos que ir aporcando, es decir, acumulando tierra alrededor del tallo. Esto protege los nuevos tubérculos de la luz del sol, que los volvería verdes y tóxicos, y fomenta una mayor producción. Plantar patatas en marzo te asegura una deliciosa cosecha a principios de verano. No todo en el huerto es sembrar desde cero. Muchas de las plantas que ya tenemos pueden darnos más. El 16º paso es dividir las matas de plantas perennes, especialmente las aromáticas y las vivaces. Plantas como el orégano, la menta, el tomillo, la melisa, el cebollino o las fresas tienden a crecer mucho con los años. La parte central de la mata se vuelve leñosa y vieja, perdiendo vigor y productividad, mientras que los bordes siguen expandiéndose. Marzo, justo cuando empiezan a brotar de nuevo, es el momento perfecto para rejuvenecerlas, y de paso, multiplicarlas gratis. El proceso es muy fácil. Con una pala o una laya, desentierra la mata completa con cuidado. Una vez fuera, puedes dividirla en varias porciones usando las manos, un cuchillo afilado o incluso la propia pala. Cada porción debe tener una buena cantidad de raíces y algunos brotes nuevos. Descarta la parte central, más vieja y leñosa, y quédate con las porciones más jóvenes y vigorosas del exterior. Ahora, simplemente, vuelve a plantar estas nuevas divisiones en el lugar original o en nuevas ubicaciones de tu huerto, a la profundidad a la que estaban antes. Dales un buen riego y en pocas semanas tendrás plantas renovadas, llenas de energía, y habrás multiplicado tu colección de aromáticas sin gastar un céntimo. Toda la limpieza que hemos hecho al principio del mes ha generado una gran cantidad de material vegetal. ¿Qué hacemos con él? Convertirlo en oro negro. El 17º paso es crear o alimentar nuestra compostera. El compostaje es el corazón de un huerto ecológico y sostenible. Es el proceso por el cual reciclamos la materia orgánica para convertirla en un abono de altísima calidad para nuestras plantas. Si aún no tienes una compostera, marzo es un mes ideal para empezar. Puedes comprar un compostador o construir uno tú mismo con palets o una simple malla metálica. El secreto de un buen compost está en equilibrar los materiales verdes o húmedos, que son ricos en nitrógeno, con los materiales marrones o secos, que son ricos en carbono. Los restos de la limpieza del huerto, como hojas y pequeñas ramas, son material marrón. Los recortes de césped fresco o los restos de la cocina, como peladuras de frutas y verduras, son material verde. La proporción ideal es de aproximadamente 2 o 3 partes de marrón por una de verde. Ve añadiendo los materiales en capas, como si hicieras una lasaña, y asegúrate de que la pila se mantenga siempre ligeramente húmeda, como una esponja escurrida. De vez en cuando, remueve la pila para airearla. En unos meses, la magia de los microorganismos transformará esos desechos en un compost oscuro y fragante, el mejor alimento que le puedes dar a tu huerto. Antes de que nuestros cultivos de primavera empiecen a crecer a lo loco, debemos pensar en cómo vamos a guiarlos y sostenerlos. El 18º paso es el montaje de estructuras y soportes. Muchas hortalizas, como los tomates de crecimiento indeterminado, los guisantes, las judías de enrame, los pepinos o los melones, son plantas trepadoras o de porte alto que necesitan un sistema de tutorado para crecer correctamente. Si las dejamos arrastrarse por el suelo, ocuparán muchísimo espacio. Los frutos estarán en contacto con la humedad y serán más propensos a pudrirse o a ser atacados por babosas.
y la circulación de aire será deficiente, lo que favorece la aparición de hongos. Instalar estos soportes en marzo, cuando la tierra está trabajable y las plantas aún son pequeñas o ni siquiera han sido trasplantadas, es mucho más fácil que hacerlo más tarde, cuando corremos el riesgo de dañar las raíces o los tallos. Puedes usar cañas de bambú para hacer tipis para las judías, instalar mallas o redes para los guisantes, o clavar espirales o estacas para los tomates. Planifica qué tipo de soporte necesita cada cultivo y colócalo ya en su sitio definitivo. Este trabajo de previsión te ahorrará muchos problemas y te asegurará unas plantas más sanas y una cosecha más limpia y fácil de recolectar. Hemos hablado mucho de la llegada de la primavera, pero no podemos olvidar que marzo es un mes embustero. El 19º paso, y uno de los más importantes, es vigilar y proteger contra las heladas tardías. Podemos tener una semana de sol y temperaturas suaves que nos invitan a la euforia y a sacar nuestros semilleros al exterior. Y de repente, una noche despejada, la temperatura se desploma por debajo de los 0 grados. Esta helada sorpresa puede ser letal para nuestras plántulas más tiernas, especialmente para las de los cultivos de verano que hemos empezado en el interior. Por eso, es fundamental estar muy atentos a la previsión del tiempo. Si anuncian una noche de helada, tenemos que actuar. Hay varias formas de proteger nuestros cultivos. Para los semilleros o plantas pequeñas en el huerto, podemos usar campanas de cristal o de plástico. Una simple botella de plástico cortada sirve. O cubrir los bancales con una manta térmica agrícola o un túnel de plástico. Para los árboles frutales que ya han empezado a florecer, una helada puede acabar con toda la cosecha del año. En estos casos, se puede intentar protegerlos con mantas o, en explotaciones más grandes, se usan sistemas de riego por aspersión que crean una capa de hielo protectora sobre las flores. No bajes la guardia. Una sola noche de descuido en marzo puede costar muy cara. Finalmente, llegamos al 20º y último paso de nuestro checklist. Una técnica que ya hemos mencionado pero que merece su propio punto por su enorme importancia. El acolchado o mulching. Una vez que hemos preparado la tierra, sembrado y plantado, y controlado las primeras malas hierbas, es el momento de proteger nuestro trabajo y darle un empujón final al huerto. Cubrir el suelo desnudo con una capa de entre 5 y 10 centímetros de material orgánico es una de las prácticas más beneficiosas que existen. La paja es una de las mejores opciones. Es barata, ligera y se descompone lentamente. También puedes usar hojas secas, hierba cortada, dejándola secar un poco antes para que no se apelmace, corteza de pino o incluso compost semimaduro. Este manto protector, como ya dijimos, suprime las malas hierbas y conserva la humedad, reduciendo la necesidad de riego hasta en un 70%. Pero además, protege el suelo de la erosión causada por el viento y la lluvia. Evita que se compacte y mantiene una temperatura más estable, protegiendo las raíces tanto del frío de las últimas heladas como del calor que empezará a llegar. A medida que se descompone, nutre el suelo y alimenta a la legión de microorganismos y lombrices que trabajan para nosotros. Acolchar es cerrar el círculo, es imitar a la naturaleza, donde el suelo nunca está desnudo. Es el broche de oro para un mes de marzo de trabajo bien hecho. Y ahí lo tenéis. 20 pasos. Hemos pasado de limpiar el terreno a sembrar las primeras semillas, de afilar nuestras herramientas a proteger los brotes del frío. Cada una de estas 20 tareas es un ladrillo en la construcción de vuestro huerto soñado para este 2026. Es un trabajo intenso, sí, pero es el trabajo que marca la diferencia entre un huerto que sobrevive y un huerto que prospera. Pero, ¿cuál es ese error fatal del que hablamos al principio? Ese que puede echarlo todo a perder. Es la impaciencia. Es la tentación de sembrar o trasplantar los cultivos de verano demasiado pronto, solo porque ha salido un día de sol. Es el error más común y el más costoso.
Sembrar antes de que la tierra esté lo suficientemente caliente estresa las semillas, las expone a heladas y enfermedades, y puede hacer que pierdas semanas de trabajo. La naturaleza tiene su propio ritmo, y en marzo, nuestro trabajo es escucharla y acompañarla, no forzarla. La paciencia es la herramienta más importante del hortelano. Gracias por acompañarme en este recorrido. Si te ha parecido útil, por favor, dale un buen me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada. Y ahora, la pregunta para vosotros. ¿Cuál de estas 20 tareas es la que siempre se os olvida o la que más pereza os da hacer en marzo? Contádmelo todo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.